Desde tiempos inmemoriales, Egipto ha guardado secretos que desafían nuestra comprensión. Pero hay un enigma que se oculta en los confines más oscuros de su historia: los Chemsuhor, los hijos de Horus. ¿Fueron estos seres legendarios los verdaderos arquitectos de la Gran Esfinge? ¿Gobernaron Egipto miles de años antes de la primera dinastía, como sugiere el enigmático Canon Real de Turín? El arqueólogo Gastón Maspero estaba convencido de que la civilización egipcia no comenzó con los faraones que conocemos, sino con entidades mucho más antiguas y misteriosas. ¿Acaso estos regentes primordiales eran híbridos entre dioses y hombres, poseedores de conocimientos avanzados en astronomía y arquitectura? La arqueología tradicional ignora estas pistas, pero investigadores como Graham Hancock y Robert Koch han planteado preguntas incómodas. Si la Gran Esfinge fue construida bajo su mandato, ¿por qué parece estar erosionada por el agua, como si perteneciera a una época mucho más antigua? ¿Estamos ante los vestigios de una civilización perdida, cuyos gobernantes fueron borrados de la historia? ¿O los Chemsuhor son solo un mito envuelto en las arenas del tiempo? Hoy, en el Club del Misterio, exploramos el legado oculto de los enigmáticos compañeros de Horus. Bienvenidos al Club del Misterio, el lugar donde los enigmas se encuentran con la intriga y la curiosidad nos lleva a explorar lo desconocido, desde lo paranormal hasta lo inexplicable. Aquí nos sumergimos en un mundo de emociones y suspenso. Los invitamos a unirse a este fascinante viaje donde desentrañaremos los secretos más oscuros y los enigmas más intrigantes. Prepárense para adentrarse en un universo lleno de misterios que desafiarán nuestras mentes y alimentarán nuestra imaginación. Por supuesto, Edgar, Julio y Andrés. Soy Andrómeda y como miembro del equipo de este extraordinario programa, quiero mandar un cálido saludo a todos nuestros miembros del Club del Misterio que se encuentren en cualquier parte del mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este episodio para que nuestra comunidad siga creciendo. He estado realizando una investigación exhaustiva dentro de los archivos secretos en el espacio cibernético sobre este intrigante tema, y lo sorprenderá lo que descubrí. Hoy exploraremos uno de los enigmas más fascinantes de la prehistoria egipcia, los Chemsuhor, también conocidos como los hijos de Horus. Estas entidades, envueltas en un halo de misterio, podrían haber sido los arquitectos celestes detrás de la Gran Esfinge y otros monumentos. Pero, ¿quiénes eran realmente? Las referencias a los Chemsuhor son imprecisas y escasas, pero apuntan a su intervención miles de años antes de la primera dinastía egipcia. Algunos investigadores creen que estos seres actuaron como intermediarios entre los dioses y los hombres. Para los egiptólogos tradicionales, sin embargo, no son más que personajes legendarios, sin base real. El arqueólogo francés Gastón Maspero, pionero de la egiptología, planteó grandes interrogantes sobre el origen de los antiguos egipcios, su religión y sus textos. Maspero afirmaba que esta civilización y su sofisticado corpus de creencias ya existían más de 7000 años antes de la primera dinastía. Según él, entender el antiguo Egipto requería transportarse a las mentes de aquellos que forjaron estas creencias en tiempos remotos. Maspero quedó particularmente intrigado por la Gran Esfinge. Observó que este coloso parecía estar fuera de lugar junto a las pirámides de Giza. En su obra The Dawn of Civilization, Egypt and Chaldea, escribió que la Gran Esfinge, conocida como Armakis, habría sido construida en tiempos de los Chemsuhor, seres semidivinos que gobernaron Egipto mucho antes de los faraones históricos. El Canon Real de Turín, un papiro que recopila la lista de gobernantes del antiguo Egipto, menciona a los Chemsuhor como regentes durante un periodo de 6000 años, antes de la primera dinastía. Aunque fragmentado, este documento es considerado auténtico y fue elaborado, probablemente, bajo las órdenes de Ramsés II. Su detallada precisión en años, meses y días sugiere un contenido minucioso y burocrático, no esotérico. Sin embargo, la arqueología oficial tiende a ignorar estos datos, calificando a los Chemsuhor como seres míticos. Este rechazo también afecta a investigadores como Robert Koch, Graham Hancock y otros,
quienes han cuestionado la versión oficial, vinculando a los Chemsuhor con proezas arquitectónicas y astronómicas en Egipto. Según el canon real, los Chemsuhor gobernaron inmediatamente antes de Narmer, el primer faraón histórico. Si esta cronología fuera tomada al pie de la letra, implicaría que hace 12.000 años, en pleno final de la última glaciación, Egipto ya era gobernado por entidades híbridas con avanzados conocimientos arquitectónicos y tecnológicos. La Gran Esfinge, con su enigmático diseño y proporciones, podría ser uno de sus legados. Algunos incluso sugieren que este monumento fue alineado con las estrellas y construido con un propósito que aún escapa a nuestra comprensión. ¿Es posible que los Chemsuhor fueran más que una leyenda? ¿Fueron los verdaderos arquitectos celestes de una civilización que dejó huellas imposibles de ignorar? Bueno, Edgar, Julio y Andrés, eso es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado la investigación. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista? Gracias, Andrómeda. Los Chemsuhor han abierto una gran línea, me atrevo a decir, de investigación, porque está apoyado con documentos. Aquí se hace referencia propiamente al papiro de Turín, descubierto en su momento por Bernardino Drovetti, un arqueólogo italiano, y da una buena idea, pues un documento escrito que es comprobable en cuanto a su existencia, y da un listado muy bien detallado sobre los diferentes reyes y dioses que existieron antes de la primer faraón, la primera dinastía, como mencionaba también Andrómeda, es el faraón Menes. Se habla más o menos aproximadamente unos 300 generaciones desde el inicio, desde el primer dios hasta el más reciente, y también se hablan de varios dioses que eran los gobernantes. Aquí me llama la atención en lo que hemos podido leer, la afinidad que hay hacia Horus finalmente, porque se habla, por ejemplo, del dios Ka inicialmente, del dios Ra, el dios Shu, el dios Set, todos ellos muy conocidos en la mitología, y de ahí empieza como una dinastía. Luego, una particularidad que encuentro aquí es que al final pareciera ser, con el perdón de los egiptólogos, que los reyes finalmente proceden de Horus y de sus deidades derivadas. Finalmente, Shemsu traduce, hasta donde yo sé, como seguidores de Horus. Y de adelante empiezan pues todos los faraones de la dinastía 1 y todo lo que es el vínculo sagrado entre el faraón y los dioses. Esta leyenda o esta creencia de los Chemsuhor no solamente está fundamentada en el canon de Turín, sino también hay un relato de un historiador egipcio que recibe el encargo del faraón Ptolomeo. Obviamente recordemos que esta dinastía ptolomeica venía después de Alejandro Magno y querían registrar obviamente toda la historia de Egipto. Este historiador evidencia también la existencia de estos seres que, según se creían, eran mitad dioses, mitad humanos. Lo que decía Andrés era la historia que menciona toda la lista de faraones que menciona el papiro de Turín, comenzando por los dioses, que fueron los primeros gobernantes de Egipto, reinan más o menos como 12 siglos, y luego vienen relevados por los reyes, que gobiernan más o menos unos 18 siglos más. Luego a ellos los reemplazan 30 reyes de Memphis, también por 19 siglos más o menos, y luego vienen 10 reyes más por 300 años. Después sí aparecen los Chemsuhor. Y después de los Chemsuhor, que duran más o menos unos 5000 años reinando en Egipto, aparecen el primer faraón de las dinastías que conocemos y que es reconocido por la arqueología tradicional, es el faraón Menes, que gobierna pues el Valle del Nilo desde el año 3100 a.C. Entonces estos Chemsuhor le dan todo ese carácter místico a la cultura egipcia porque prácticamente la funden con los dioses, o sea, le dan ese carácter divino a los humanos. Por eso es que los faraones se creía que eran descendientes de Ra o del dios Ra, porque precisamente ellos venían de ver una evolución durante muchos siglos, que sus gobernantes venían siendo prácticamente los dioses que fueron relevando el cargo
y poco a poco se fueron alejando y fueron dejando a los seres humanos que se hicieran cargo durante prácticamente, estamos hablando de unos 10.000 años. Bueno, también tengo aquí un aporte que es una científica de la Universidad de Sao Paulo, Jacqueline Moreira. Habla sobre los Chemsuhor, podrían estar representados en la paleta de Narmer. La paleta de Narmer es una placa de pizarra tallada en bajo relieve y descubierto en 1989 por James Kibble y Green en el templo de Horus. Ella cuenta pues que ahí hacen alusión, dice: nuestro otro supuesto es que el faraón y sus compañeros son los que la tradición egipcia sitúa en un remoto tiempo de su civilización, los Chemsuhor, que ejercieron un papel importante en la configuración del país como imperio unido. En la paleta estarían bien representados los Chemsuhor en tres grupos distintos: un grupo no humano, cuyos componentes acompañaban a Horus y tienen un papel clave en el viaje de los muertos; un segundo grupo que está ligado directamente a los antiguos gobernantes anteriores de la primera dinastía de faraones y que se refieren también a la ciudad de Nehen, tradicionalmente el hogar original de Horus, que coincide exactamente con el lugar donde la paleta fue encontrada; y un tercer grupo de guerreros que han trabado batalla con los seguidores de Set. El historiador que menciona Julio es Manetón. Manetón efectivamente escribió una historia de Egipto y aquí quiero hacer simplemente la precisión de que son 300 generaciones las que logra describir Manetón. Infortunadamente el texto de Manetón no se conservó. Lo sabemos hoy día simplemente por referencias y no tenemos el texto original. Infortunadamente es un texto perdido de la antigüedad. Y algo interesante es que dentro de todas estas leyendas, mitos o hechos históricos hay una relación a que los Chemsuhor eran seres, también los denominaban seres resplandecientes, y estaban asociados a un metal que, a diferencia de lo que podemos creer que fuera el oro o algún metal brillante, era el hierro. Y el hierro era el metal que los distinguía a ellos. Y aquí podemos empezar a hilar un poco más, sobre todo de teorías. El hierro es un metal muy presente en lugares donde el campo magnético de la Tierra es muy fuerte. Luego es de interés más industrial y electrónico que el mismo oro. El oro es más, pues es un metal maravilloso, pero ha sido más por el tema de resplandeciente. Y el hierro ahí nos conecta en algunos estudiosos o proponentes de teorías con el tema de los extraterrestres, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos sobre la mesa, por supuesto, como otra opción en cuanto a lo que es la naturaleza de los Chemsuhor. Hay un punto o dos puntos que quería yo aportar aquí a la charla, y es, primero, que uno cree que toda esta mitología son leyendas, o al menos los arqueólogos hablan que son historias o son leyendas o cuentos, pero resulta que cuando uno ve templos como el de Abidos, en donde se cree que existe la tumba de Osiris, y Osiris, como ustedes saben, es un dios, esa tumba, el sarcófago, no es del tamaño de un sarcófago de un ser humano, es un sarcófago 3 veces más grande en su tamaño que el de un ser humano. Hay una cantidad de misterios que sí evidencian que aparentemente sí estuvo ahí, fue la cámara mortuoria o funeraria de Osiris. Y eso es algo que valdría la pena seguir investigando, y podríamos hasta hacer un programa sobre ese templo de Abidos, porque encierra muchos misterios y prácticamente le daría ese carácter histórico, ya no como un mito o una leyenda, sino como un hecho histórico a la presencia de Osiris y prácticamente toda esta generación de dioses que comenzaron toda la cultura egipcia. Realmente le daría ese carácter verídico. Y el segundo punto que les quería mencionar es sobre la Atlántida. Cómo los egipcios le dan origen a la Atlántida. Realmente ellos hablan de una isla o de una tierra que se llama la Mentá, en donde conviven los seres humanos con los dioses. Y ojo, aquí podríamos estar hablando de los Chemsuhor, que habitaban en esa zona,
porque esa historia de esa isla fue transmitida a Platón por un anciano de Egipto que le transmite a Platón toda esta historia de esa civilización. Puede que Platón haya hecho un sincretismo y lo haya trasladado ya a su historia griega, pero puede que el hecho histórico haya sido una tierra egipcia, de la civilización egipcia, en donde sí convivieron los seres humanos con los dioses. Y con esto llegamos al final de otro emocionante episodio del Club del Misterio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los rincones más enigmáticos del universo. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que la aventura no termina aquí. Mantengámonos conectados más allá de este momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos en @YouTube, @El Club del Misterio, Spotify, Club del Misterio, en Facebook, @Misterios Club, Instagram, @Misterio Club y en X, Misterio Club, para estar al tanto de todas las novedades, participar en encuestas y debates y compartir tus teorías e ideas sobre los misterios que nos fascinan. Juntos podemos seguir desvelando los secretos más intrigantes. Nos vemos en la próxima expedición del Club del Misterio. Hasta pronto.